vivo en los canales de la Federación Salvadoreña de Fútbol dio a conocer quiénes son los convocados para este compromiso ida y vuelta frente a Martinica, que como lo comentábamos al inicio serán este próximo viernes y martes en el Estadio Nacional Mágico González. Esta es la convocatoria del profesor Rubén de la Barrera, 13 y 17 de octubre, los guardametas Tomás Romero, Mario González, Sergio Cibrián, los defensas Jonathan Jiménez, Brian Tamacas, Jefferson Valladares, Walmer Martínez, Selvin Alvarado, Rudy Clavel, Alejandro Enríquez, Erika Balceta y Jorge Cruz. Los volantes Cristian Martínez, Isaac Portillo, Narciso Orellana, Melvin Cartagena, Oscar Rodríguez, Dixon Rivas, Amando Moreno, Enrico Dueñas, Kevin Román y Kevin Santamaría. Los delanteros Kevin Reyes, Mayer Gil, Leonardo Mengíbar, Brian Gil y Emerson Mauricio. De esos comentaba el profesor Rubén de la Barrera que serán 25 los que tendrán la oportunidad de viajar a Martinica y con esto es cierto, 23 serán los jugadores que viajarán para el compromiso el próximo 13 y también el 17 de octubre. Había cierta situación de comentarios en las redes sociales debido a la posición de algunos jugadores. Señor productor, no sé si nuevamente me puede poner la convocatoria, como es el caso de Walmer Martínez. Muchos hablan que no es su posición habitual en condición de defensa con el Monterrey Bay, pero hay que recordar que en la USL él ha estado disputando como lateral izquierdo la mayoría de los partidos en su equipo como titular, así que me imagino que por eso está en esa posición. Y otro de los jugadores que no estuvieron en los campamentos anteriores, pero sí han sido llamados nuevamente a la selección, sin Zabaleta y tampoco Roldán, que son los que todos estábamos esperando si iban a estar o no con la selección. Don Isandro, ¿qué le parece esta convocatoria oficial? Mira, fíjate que yo creo que en todas convocatorias siempre hay un montón de opiniones, ¿verdad? Jugadores que tú quisieras ver y jugadores que tú sentís que no deben de estar. Lo que pasa es que es bien feo para uno empezar a mencionar nombres, este sí, este no, porque depende después del gusto de cada quien y no solo del gusto, de la idea del técnico, de lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido creo que hay jugadores que no deberían de estar ahí, como hay otros que se han quedado afuera, pero yo creo que ese es el derecho que tiene el técnico, sobre todo al principio, que todavía no conoce a la mayoría de nuestros jugadores, porque con 2 microciclos de trabajo, que recién comenzó cuando él vino, pues difícilmente él pueda tener una idea. Él ha andado en las diferentes canchas viendo los equipos y me imagino que a medida que va pasando el tiempo, pues él ya va a ir teniendo una idea de otros jugadores que en este momento no están convocados porque no están en el radar, porque yo, si algo me está gustando de este torneo a nivel local, es que están saliendo un montón de jugadores bastante nuevos en diferentes equipos, sí. En Firpo, en Jocoro, en Limeño, en Dragón, jugadores que no se les ha visto en otros torneos, pero ellos están mostrando unas grandes condiciones. Entonces yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, pues obviamente el técnico entonces va a tener ese tiempo de verlos, convocarlos y conocerlos, y entonces obviamente las futuras convocatorias seguramente van a ser mucho más mejores y todo el mundo va a estar como más en consenso de que eso es. Entonces yo creo que criticar esta convocatoria no sería conveniente, porque sabíamos, al menos yo, de que de entrada iban a haber jugadores que a uno no le parecen y que otros no están, que deberían estar. Quizás aquí lo único que resaltar es 2 que sí creo yo que todos considerábamos fijos, que en el caso de Zabaleta y en el caso de Roldán no estén. Pero hasta donde yo tengo entendido, ha sido una decisión más de los jugadores que del cuerpo técnico, y si es así, pues tampoco puede hacer mucho, claro, ¿verdad? Así es que hay que esperar o desear que les vaya bien en estos partidos, pero sobre todo entender que esto comienza, esto no va a ser ni mucho menos, creo yo, la base de la selección, porque en este torneo están, vuelvo y repito, viendo jugadores muy interesantes que observar,
que recién ahora uno los está viendo. Entonces se necesita un poquito de tiempo para que también el cuerpo técnico de la selección los vea y los empiece a convocar y ya tenerlos sí, ver ya cómo rinden en sus microciclos de trabajo. Así que nada, esperar que las cosas vayan bien y que este sea un punto de partida y que primero Dios se consigan los resultados para mantenerse con ese optimismo. Profe Emiliano. Sí, el sentimiento es muy parecido. Para nosotros creíamos que Roldán y Zabaleta eran fijos y que por el contrario el chico que viene de Holanda no iba a venir por el problema que tuvo hace poco, y es al revés, los dos jugadores que han tenido más minutos con la selección no vienen y él, que en las últimas convocatorias no estuvo, va a venir. Después la polémica entre comillas con lo de Martínez, que él en su equipo está jugando de lateral izquierdo hace varios partidos, y todas las críticas van en base al desconocimiento que tenemos, y digo que tenemos porque nosotros tampoco, si no lo seguimos al equipo de Monterrey Bay y no vemos de qué juega Walmer, ¿qué vamos a decir? Entonces yo estoy de acuerdo con Lisandro, no hay nada que criticar de esta convocatoria. El señor tuvo un campamento, los pudo ver, vio lo que decíamos, no es el escenario ideal, pero a medida, con ejercicio, él tiene que recrear situaciones de juego que cree que se pueden dar en el partido y donde él quiere ver a los jugadores. Si trae a Walmer Martínez por izquierda, tiene a Jiménez y dicen que tiene a Alejandro Enríquez, la novedad es que la mayoría no lo sabe, pero a Alejandro Enríquez le gusta de central izquierdo, y a Alejandro Enríquez juega de central izquierdo. Este torneo o el torneo anterior no estuvo jugando. Es lo mismo que Julito Amaya. Julito Amaya juega de medio centro, pero él jugó de extremo y de lateral izquierdo también en sus inicios. Entonces, las críticas, la mayoría tienen que ver con el desconocimiento. Después hay 2 o 3 jugadores, pero tiene que ver con un gusto personal, ¿no? Tal vez puede ser que no sea el mejor momento de ellos hoy, pero que me hubiese gustado verlos ahí, sobre todo los mediocampistas. Y después hay otros nombres que lo de Elvin Alvarado, en 5 partidos lo expulsaron 2 veces y las 2 veces estando fuera de la cancha. Cuando hablas de un código disciplinario de la selección nacional, que sos seleccionado nacional 24/7, no podés tener esos comportamientos, más allá de lo buen jugador que él puede ser en el futuro. Entonces hay algunas que le hacen realmente muy fácil el trabajo al entrenador. Profe Elmer. Bueno, yo decir que no tenía mayores expectativas en cuanto a lo que podía generar la convocatoria, porque hay que partir que la situación de cambio en nuestro fútbol no pasa por el entrenador, como lo hemos discutido en otros momentos, y el cambio de entrenador se debió pues precisamente a que la situación en términos de relaciones interpersonales del entrenador anterior y el tema de relaciones públicas ya era insostenible, y por lo tanto había que darle un giro en ese sentido. Y bueno, habría que generar ese compás de espera, quién era el entrenador elegido. Me parece que es un entrenador que ya lo tenían en la mira Pero yo te voy a hacer una pregunta, Elmer. O sea que para ti los resultados no influyeron en la decisión, sino que en la mala comunicación de él con los medios. Los resultados no. No, relaciones interpersonales en términos de cómo se manejaron los grupos de convocados, de los no convocados y todas esas situaciones. ¿Y los resultados? Es que eso automáticamente le va a afectar el resultado deportivo. Entonces también influyeron los resultados. Pero todo parte de las relaciones interpersonales. Porque pero yo te digo una cosa, si él tiene malas relaciones, pero los resultados fueran otros, no lo hubieran quitado. Posiblemente, pero hago el análisis que a partir del tema de relaciones interpersonales, el tema de relaciones públicas, la situación se volvió insostenible, porque, y luego, bueno, viene el nuevo entrenador, y yo no creo que la situación tenga un giro, digamos, tan amplio en términos de que ahora vamos a ver una selección arrolladora y ganadora en ese sentido. Lo que sí me gusta, y partiendo del tema de que no tenía mayor expectativa, es el hecho de que se ve que ya esta convocatoria va dentro de la evaluación, identificación de jugadores que él ha podido hacer, y se deberá analizar esta convocatoria a partir del resultado entre la serie de Martinica
la idea de juego que él pueda plasmar con ese grupo de jugadores y el rendimiento de cada uno de los jugadores, porque de repente, como se ha dicho, podrán haber jugadores que uno, para el gusto de uno, pudiese decir que no deberían de estar ahí, pudieron haber estado otros, pero posiblemente con la elección y la idea de juego de él puedan tener un rendimiento que le permita tener el resultado, como digo inicialmente, que es lo más importante, luego plasmar su idea de juego. Interesante también, saben que el ejercicio de que será tema, creo yo, de discutir después, o queda como algo sentado el hecho de que es un derecho de Zabaleta y de Roldán decir en este momento no, posiblemente por situaciones personales, porque posiblemente entran, como le dicen en la MLS, a la etapa de playoff y se quieren centrar en sus equipos, o sencillamente no están digiriendo el cambio de cuerpo técnico y no tienen claridad de si seguir o no. Es un derecho que tienen y creo yo que se les debe de respetar que ellos hagan ese análisis. Pero interesante, digo, en el sentido de que los jugadores de mejor cartel con los que ha contado la selección no estarán en esta fase de 2 partidos. Por lo tanto, habrá que ver cómo cambia el tema de rendimiento. Y aquí vamos a hacer la valoración de la importancia de el trabajo en equipo, la idea del entrenador de tener todo claro para poder obtener un resultado. Fíjate que yo te quiero hacer una pregunta en base a lo que acaba de decir Elmer, sí, porque en principio sí puede tener algo de razón, que es cuestión de cada jugador, pero si tú sos técnico y tú lo llamas tu primera convocatoria, lo querés tener y te dicen por los motivos que sean, mire, ¿no? O sea, ¿cómo te afecta eso para la siguiente convocatoria? Porque entonces es como que sí, está cayendo en manos de que el jugador quiere o no quiere, y eso no se puede permitir tampoco. No, al contrario, es algo, para mí, ¿no? La cultura de la selección nacional, independientemente de que vos estés en la peor selección del mundo, me parece que es una prioridad. Y los jugadores tienen que estar claros. Como digo, es bien personal, como dice usted. Si yo fuese el técnico y esos 2 muchachos que han jugado siempre me dicen que no vienen, o sea, lo tenés primero en la lista y los pones último y vas mechando, y cuando les llegue el turno, les llegará el turno. Pero creo que a la selección nacional no se le dice que no, sobre todo porque ellos cambiaron su estatus profesional con la selección. No es algo que le vamos a sacar en cara, pero a Zabaleta prácticamente lo conocimos por la selección nacional. Él estaba en Toronto, en un equipo que jugaba y no jugaba, y vos lo ves y es un gringo. Y termina en Los Ángeles porque la colonia de salvadoreños es muy grande ahí, tiene que ver con mercadeo y todo lo demás. Entonces Zabaleta fue ganando una notoriedad de acuerdo a su estatus como salvadoreño. Digo, es personal, estoy contento con el rendimiento de él. Sé que es un jugador que le podría dar más, y es un jugador que, estando él aquí, eleva otra vez la competencia de los centrales que juegan en la Liga Nacional. Entonces tienen un estándar al que apuntar. Pero si él no viene, o si ellos no vienen, creo que pasarían para mí pasarían al final de la lista. Es que fíjate que yo te hago la pregunta porque yo he visto jugadores de élite que no quieren estar en la selección y simplemente renuncian y ya estuvo. Claro, ya no voy más. Pero no están con que no sé, con que ahora no, o escogiendo cuándo sí, cuándo no. Eso nunca lo he visto. Si vos tenés un compromiso, como se dijo, no grande con la selección, más allá de que quieras renunciar a la selección, creo que este es el momento para solidificar ese compromiso, porque son solo 2 partidos y de esto depende el futuro de la selección en el grupo A o B. Entonces yo me doy lo mejor de mí, en el mejor de los casos dejo a la selección en el nivel A, digamos, del área, habiendo empezado en la selección en el nivel B, lo dejo mejor de lo que lo agarré, digamos, y ahí sí, les agradezco a todo el mundo y me retiro de la selección y me dedico a mi carrera profesional en clubes. Pero creo que si había un compromiso, o que se dijo que había un compromiso, ese era el momento para dejar las cosas de lado, venir, cumplir de la selección y irse bien, con la cabeza en alta y no con los debates que estamos teniendo de acuerdo al compromiso de jugadores que creemos que tienen un profesionalismo que no había duda hasta el momento. Vamos a hacer una pausa, regresar, vamos a hablar del inicio de la segunda vuelta.